Dios les bendiga. Dios bendiga a su pueblo y Dios bendiga a aquellos que necesitan ser añadidos al reino de los cielos. En esta mañana queremos meditar en la palabra de San Mateo 22, 34 en adelante, donde va con el tema el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y la ley de los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Que la palabra sea añadida aún más verdad. Hablamos de un mandamiento grande, el gran mandamiento. Cuando los fariseos se acercaban a Jesús y oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaban a una. Se juntaron, se reunieron, se acercaron más. Y ellos, entre ellos había un intérprete de la ley. Y se acercó a Jesús a preguntarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ellos buscaban la manera de cómo tentarle con preguntas. Y entonces Jesús vino y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando ellos escuchan cosas semejantes, como que no les agrada, ¿verdad? Porque hay dos mandamientos aquí en el cual le dice que tiene que amar al Señor tu Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y ese es el primer y gran mandamiento, pero luego les muestra el segundo, que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y la de los profetas. Es bien duro para el ser humano que le presenten dos mandamientos donde habla que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo lo que pueda amarse, con toda tu alma. ¿Por qué? Porque el ser humano no acostumbra a amar de esa forma. El ser humano quiere ser amado, pero él no muestra a amar a los demás. Fíjese que en la palabra de Dios dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Hasta ser capaz de perder la vida por Él, como lo hicieron sus antiguos discípulos, aquellos que llegaron hasta lo más peor de la vida para poder ofrendar su vida por amor a Dios. Y ellos no pedían que los mataran. Ellos solamente andaban obedeciendo con la gran comisión de predicar el Evangelio, exhortando a las personas para que hicieran las cosas bien. Pero ellos sabían que estaban expuestos hasta llegar a morir por causa del Evangelio, que aún no nos ha sucedido a nosotros, gracias a Dios, porque no sé cuántos de nosotros estuviéramos dispuestos a morir por causa del Evangelio, por causa del amor a Dios.
Cuando Él les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Recuerda que el corazón es un depósito de sentimientos y de emociones, como pueden ser buenas, como pueden ser malas, pero para amar a Dios solamente puede existir lo mejor para Él. Amar a Dios con todo su corazón. Dice que amarlo con todo el alma y amarlo con toda la mente. ¿Seremos capaces nosotros de amar a nuestro Dios de esta manera? Con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Porque si no lo somos capaces, debemos estar conscientes y pedirle a Dios que nos ayude a amarnos como Él nos ama a nosotros. Porque Él nos ama de esa manera. Con todo lo que Él es, nos ama. Si no fuera así, no hubiera venido Jesús a la tierra a morir, dejar todas las riquezas en gloria para venir a nacer en un humilde pesebre y llegar a sufrir todo lo que sufrió a causa de usted y de mí, hasta llegar a la cruz, recibir tantos azotes en su cuerpo, que le escarnearan, que le pusieran una corona de espinas en su cabeza, que clavaran sus manos y sus pies en un madero, que metieran una lanza en su costado, que en vez de agua le pusieron hiel, le pusieron algo amargo. Y según los historiadores dicen que eso que le dieron a él por la sed para beber fue un sedante para calmar el dolor que él estaba sufriendo. Esto lo dicen los historiadores. Pero bien, lo que queremos resumir es que a él en vez de agua se le dio algo amargo. Pero todo lo que él cargó, las maldiciones del mundo, lo hizo por amor a ti, por amor a mí. ¿Será posible que nosotros podamos tener la capacidad de amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? ¿Será posible de que nosotros llegaríamos a estar dispuestos hasta de perder la vida por Él? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque aquellos fieles siervos de Él, aquellos discípulos que anduvieron con Él, llegaron hasta ese extremo de perder su vida por amor a Él. Murieron aserrados, quemados en las hogueras, en los hornos. Murieron en las bocas de los leones. Murieron decapitados. Hubo un sinfín de formas de tortura que morían por causa de Jesucristo. Y ahí se cumplió parte de las profecías de Apocalipsis, cuando serían perseguidos y sacrificados por causa del Evangelio. Y otras cosas están por cumplirse y otras que se cumplirán. Las profecías se han cumplido desde el inicio de que fueron profetizadas por aquellos siervos de Dios, aquellos apóstoles y profetas que anunciaban el nacimiento de Jesús y se dio. Anunciaron la muerte y crucifixión de Él y se dio. Anunciaron que después de que Él se fuera, mandaría otro consolador y vino. Anunciaron de que ellos iban a ser perseguidos y iban a ser metidos en las cárceles y muchos de ellos iban a morir por causa de Jesucristo y se cumplió. Así es que no podemos poner en duda que las profecías que están escritas en las Sagradas Escrituras se han ido cumpliendo una a una. Ahorita hay cosas que están por acontecer y que sea Dios quien nos ayude, porque en la Biblia dice que habrían pestes, había pestilencia, hambre, mucha necesidad, que iban a haber terremotos, huracanes, que iban a haber hijos en contra de sus padres, padres en contra de sus hijos, nueras en contra de sus suegras, sus suegros, y se está viendo de que eso se ha vuelto común y se está cumpliendo, se cumplió, se está cumpliendo y falta la tercera parte por cumplirse, que es la venida del Señor en las nubes a levantar su pueblo.
estaremos preparados para irnos con Él el día que Él venga a levantar su pueblo. Estaremos amando a Dios y estaremos esperándolo a Él, porque la palabra de Dios enseña 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar al prójimo como a ti mismo? Que no le desees un mal que tú no quisieras para ti. Que debemos amar a las personas como que nos amamos a nosotros mismos. Que no deseemos mal a nadie. Ese mal que no deseáramos para nosotros ni para los nuestros. Eso es amar al prójimo. Entre el amor está el perdón. Tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Por qué lo vamos a perdonar? Porque les amamos. Qué difícil situación podría presentarse en nuestra vida cuando todavía andamos en nuestros rudimientos humanos y llegar al extremo de que alguien nos ha ofendido y no quererlo perdonar. Porque no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, porque no hemos aprendido a perdonar a los que nos ofenden. No hemos aprendido a aceptar a las personas con todo y sus errores. Hemos fallado en esa área porque nos cuesta perdonar, nos cuesta, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo todo. Él es el que nos da fortaleza, Él es el que nos ayuda y pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad de perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos ayude a olvidar las ofensas que nos han hecho, las malas miradas, las críticas, porque si no perdonamos a las personas, no nos va a perdonar Él a nosotros. Mire la oración que dejo como un modelo para nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos. Si nosotros perdonamos, sí nos perdonará nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, a quienes nos critican, a quienes nos ven mal. Todo eso es reconocer que nuestro corazón ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y por ese inmenso amor es que nosotros vamos a padecer, vamos a sufrir. La sufriremos de diferentes maneras, pero sufriremos. Nunca seremos aceptados por el ser humano completamente. Seremos criticados porque dedicamos más tiempo a ir a una iglesia, a escuchar la palabra, orando, que ponemos programas cristianos en nuestros hogares, que de nuestra boca ya no sale la forma de hablar de antes, que ya no actuamos como antes. Por todas esas cositas vamos a ser criticados. Y empieza todo desde la familia, empieza todo desde la casa. Nos desprecian, no nos visitan porque ya no somos igual que ellos, ya somos cristianos y no podemos andar en todas sus cosas porque dice que las tinieblas no pueden, no compaginan las tinieblas con la luz. O somos de la luz o somos de las tinieblas. Porque si tú siendo cristiano andas en medio de personas que son abominación ante los ojos de Dios, son blasfemos, son murmuradores y nunca están contentos con nada, tú terminarás siendo uno igual de ellos. Entonces, si tú amas a Dios, no vas a participar con ese tipo de gente. Si tú amas a Dios, no vas a amar las cosas del mundo, te vas a alejar de ellas. Y no importa lo que digan de ti, pero tú tienes que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, pertenecemos todavía a este mundo. ¿Por qué? Porque amaremos más las cosas de este mundo que a nuestro Dios. Y si nosotros amamos al mundo, somos enemigos de Dios. ¿Quieres tú seguir siendo enemigo de Dios?
o quiere ser un hijo verdadero de Dios. Recuerde que cuando venimos a los pies del Señor y ponemos todas nuestras cargas, nos humillamos, nos arrepentimos y nos convertimos a Él, venimos a ser hijos suyos. Mientras tanto, solo somos creación suya. ¿Usted va a amar la creación o va a amar al que hizo la creación? Desde luego, tenemos que amar al que hizo la creación, que se llama Jehová Dios, Jehová Jireh, Jehová Nisi, el Redentor, el Adonai, el único Dios verdadero, el Padre, Jehová, el Padre de los ejércitos, el capitán de los ejércitos. Porque si no aprendemos a amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda tu mente, estamos perdidos. Y si no amamos al prójimo, no lo perdonamos y no lo amamos, ninguna de las dos cosas va a existir en nuestra vida para ellos. No los amamos, no los perdonamos. No los perdonamos es porque no les amamos. Así es que tenemos que aprender a entender y a tomar la palabra, porque la palabra de Dios nos dice que 2 mandamientos grandes ha dejado Él, pero para que los pongamos en práctica. Y le dice, el intérprete de la ley haciéndole esa pregunta al Señor, pero lo hacía para tentarlo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo le dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Para ellos fue duro que les hablara de esa manera porque ellos nunca habían entendido y aprendido que la ley se constituía de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. De ahí dice, depende toda la ley y los profetas. ¿Y qué más podemos decir nosotros? Si en el siguiente párrafo sigue diciendo, ¿quién es el Hijo de Cristo? Dice. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Puede darse cuenta, ¿verdad? Que quedaban maravillados y quedaba la respuesta dada al mismo instante. Solamente Jesús es el Hijo de Dios, solamente Él es nuestro mediador, nuestro Salvador, y solamente de Él podemos aprender a través de las Sagradas Escrituras cómo agradar a Dios, dejando las cosas terrenales para seguir los pasos de Jesús, para que en aquel gran día podamos estar con Él. Ya muy pronto está su regreso. Quizás muchos digan, ¿cómo es posible que estemos hablando de que ella va a regresar y hace años? La iglesia de Tesalonicenses está esperando a Jesús, pero lo están esperando de una manera diferente. Lo esperan como el Mesías. Para ellos todavía no ha venido. El pueblo de Israel espera al Mesías, al Rey que los va a venir a salvar, cuando Él ya estuvo en medio de ellos. Tuvieron la oportunidad de tenerlo cerca. A los suyos vino y no le recibieron. Y fue cuando Él se vino a nosotros, a los gentiles, que gracias a esa empatía de ellos, vino a nosotros. Y ahora nosotros pertenecemos a Él, somos sus hijos. Él nos añadió, nos injertó, ya que el pueblo de Israel no lo hizo. Pero eso no significa que Él despreció a Israel. Israel sigue siendo su pueblo escogido, su pueblo elegido, Él lo eligió. Pero
tendrán que pasar muchas situaciones difíciles para que ellos puedan un día entender de que Él los escogió, los amó y Él está esperando el convertimiento de Él, que es donde dice que saldrán los 144,000 a predicar, saldrán de allí. Y el amor de Dios es tan grande para su pueblo de Israel que por la desobediencia ellos han pasado muchas situaciones. Todavía, hasta el día de hoy, no han descansado, no han dejado de sufrir. Los matan, les roban, no los dejan en paz. Ellos no pueden dormir en paz. Pero un día vendrá el que los sacará de eso. Pero tendrán que seguir, que pagar con creces toda la desobediencia, la empatía que tuvieron hacia Él cuando Él estuvo, y esto de generación en generación les ha afectado a ellos. Como el pueblo escogido de Dios, siguen siéndolo, pero tienen que llegar al final todo esto. Por eso dice en la palabra que por amor a los suyos el Señor va a cortar los tiempos. Y amor a sus escogidos, Él va a cortar los tiempos, y podemos ver que los tiempos sí se están acortando. Los tiempos cada día vuelan más y podemos ver de que los días se sienten como cortos. Empieza la semana y luego ya estamos en el fin de semana. Empieza el mes y luego ya estamos en el fin del mes, porque podemos darnos cuenta que los tiempos se están acortando, los pasos del Señor están acelerándose y muchas cosas están aconteciendo a nivel mundial. Ningún hombre podrá venir a resolver los problemas del mundo, pero Dios va a dar la oportunidad a algunos que puedan arrepentirse y hagan las cosas bien, para que sean únicamente agradables a Dios, que puedan ellos entender de qué manera deben de hacer las cosas bien para nuestro Dios. Y al pueblo de Dios estar a la expectativa y haciendo las cosas bien, porque Cristo viene pronto. Él vendrá muy pronto. No hay hora ni día, Él vendrá y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar como aquel vigilante que trabaja de noche cuidando un lugar, una mansión, una empresa. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, nuestra familia, y predicando el Evangelio sin detenernos y haciendo el bien, amando a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, pero también amando al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Así es que en esta mañana les dejo esta corta reflexión para que usted aprenda a caminar en el Señor, aprenda a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, pero que ames al prójimo como a usted mismo, que perdonemos a nuestros enemigos y que no tengamos sociedad con el mundo, que nos apartemos del mundo. Estás en el mundo, pero ya no perteneces al mundo. Así es que en esta mañana les dejo esta corta reflexión para que aprendamos a caminar sobre las promesas del Señor. Recuerde que en estos 2 mandamientos se cumple toda la ley. De ahí depende toda la ley y los profetas. De amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón y con toda nuestra mente. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. No desearles el mal a ellos, que no lo queremos para nosotros. Señor mi Dios, en esta mañana yo te doy gracias a ti, mi Señor, por el privilegio que nos diste de un nuevo amanecer. Gracias por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro esposo. Gracias por el día de descanso, gracias por este nuevo amanecer. Gracias por la luz del día. Yo te doy gracias, mi Señor, por que soy un instrumento en tus manos y que todo sea para tu gloria. Añade los que han de ser salvos. Ten misericordia del pueblo de Israel. Mira, Señor, cómo sufren a diario. Hazlos entender, Señor, de que ellos están bajo una promesa y tú los escogiste como el pueblo amado tuyo, el pueblo escogido por ti. Pero ten misericordia de ellos, Señor. Hay mucha violencia, mucha matanza, mucha maldad. Ten misericordia por aquellos niños, por aquellos ancianos, Señor. Ten misericordia de ellos. Trae paz a su vida, Señor, y hazlos entender
de que tú has querido enderezar sus caminos y ellos han sido empáticos, Señor. Han sido apáticos, perdón. Ha habido, no ha habido apatía hacia ti, sino que ellos no han querido buscar de ti, no han querido reconocer que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esta mañana yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de ellos. Ten misericordia de aquellos que aún no han sido añadidos a tu pueblo, que han sido apáticos a ti, indiferentes, Señor, insensibles a tu palabra. Te pido que les ayudes, que los protejas y que puedan en este día reflexionar de sus malas actitudes y reconocerte como su Dios y amarte a ti con todo el alma, con todo el corazón y con toda la mente. Y sobre todo, amarnos al prójimo. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy las gracias a ti, mi Señor. Amén.